Qualys Sports, para su línea de indumentaria deportiva profesional, presenta otro momento inolvidable de la historia del deporte mundial. En la voz de Nuncio del Mar. En la vasta e intrincada historia del pugilato, pocos son los ejemplos que existen de peleadores con defectos físicos que no sean mentales. Tal vez el caso del mexicano Francisco Topadora Villagrán, aquel muchacho oriundo de Guadalajara, que decidió continuar con su carrera boxística aún luego de haber perdido ambos brazos en un accidente ferroviario. No llegó muy lejos, claro, siendo descalificado siempre por pegar con la cabeza desde el primer campanazo, pero era eso o dar patadas. Por eso es más que notoria la presencia en los anales del boxeo del dominicano Demetrio Silva. Sus comienzos en la carrera no fueron fáciles. Casi siempre terminaba besando la lona antes de los 3 primeros rounds, ya que era frecuente verlo pifiar mandobles en el aire hasta que cobraba en forma definitiva. La prensa especializada había hecho de sus críticas una mofa despiadada. Basta recordar aquel comentario del maestro Alberto Gazzeni, cronista de la revista Corte Superciliar, en el que decía: «Es horrible, pésimo, más malo que pegarle a la madre. Silva es un inútil, un inservible, un pelele, un caso único de uno que llegó al ring con el cerebro arruinado de antemano, como un plan de ahorro previo. O es eso, o es un caso de pasión, de amor por el suelo». Al tiempo se supo que Silva veía doble. Diplopía fue el término médico para su mal. Fue el apoyo del gran coach argentino Marcos Catrero el que logró hacer que la carrera del dominicano tomara un giro inesperado de éxitos y victorias. Demetrio Silva, el asqueroso, llamado así porque luego del buche no escupía el agua sino que se la tragaba, comenzó a subir confiado al cuadrilátero. «Pégale al de al lado, pégale al de al lado», gritaba Catrero desde su esquina. Y a la larga, uno de los poderosos volados que enviaba impactaban sobre la cabeza de su rival, poniendo punto final al encuentro. Pero todo tiene un final. No es eterna la vida. El llanto en la risa allí termina. 1974, 12 de enero, Michigan, Beef Jerky Sports Arena. El asqueroso Silva se medía contra John Fitzgerald Cassidy, el sacapetróleo de Cincinnati, en una contienda que podría catapultarlo como firme candidato a desafiante por el título crucero. Promediando el tercer round, el dominicano está desconocido. Vuelan sus mandobles como siempre, pero parece estar peleando contra los postes, mientras el americano lo mira desde 3 metros más allá, sin entender qué pasa. Finalmente se acerca y de un solo recto al mentón lo derriba. Le cuentan hasta 10. Después le cuentan 6 chistes de cordobeses y por último la película Titanic, pero no se mueve. Un hipo inesperado y un «sabés cómo te quiero» susurrado al médico que lo asiste revelan la verdad de la historia. El asqueroso Silva tragaba los buches porque en vez de agua le daban vodka. No hubo una vez que no subiera a pelear sin estar borracho. ¿Lo sabía? Bueno, este fue otro dato al pedo en la historia del deporte. Hasta la próxima, amigos. Esto fue otra sección de Qualys Sports. Así pasó Nuncio del Mar con la historia del deporte mundial. Chao, papirri. Qualys Sports, para su línea de indumentaria deportiva profesional, presenta otro momento inolvidable de la historia del deporte mundial. En la voz de Nuncio del Mar. De la intención de emporcar el trabajo de tantos y tantos colegas que día a día hacen de la crónica deportiva el tentempié informativo de cientos de miles de ciudadanos en el mundo. Pero mientras muchos se rasgan las vestiduras y mascullan ¡qué barbaridad!, cuando Mike Tyson le muerde la oreja a un Evander Holyfield, son pocos o casi ninguno los que recuerdan el caso de Harrison el Caníbal Butcher, hombre que en la década del 40 supo llegar a desafiar al mítico Nico Garzuni, campeón de los pesos pesados, por casi 5 años. El caníbal había ganado su nombre de batalla luego de un encuentro en Las Vegas contra el mexicano José López Catingas, el aguacate podrido de Zacatecas. Butcher había parado todos y cada uno de los jabs enviados por el púgil azteca con sus dientes, llegando a carcomerle el guante primero y a comerle 2 dedos hasta la falange sobre la mitad del 6º round. Corría 1941 y un año más tarde, en el 42, para aquellos que anden flojitos en matemáticas, el americano es severamente sancionado tras arrancar, durante un clinch, 1/3 del bíceps del polaco Kures Wojtyła. Los 2 años que tiene que pasar fuera del ring gracias al castigo impuesto por la OMD
los emplea para entrenarse a fondo. A pesar de sus arranques deglutidores, Butcher sigue rankeado dentro de los 3 mejores de los Estados Unidos y para su vuelta se preparó una serie de combates previos a los que sería el match por el título contra el italiano. Así pasaron John Molehuesos Dandy, Joaquín el empamplonador de Recha, Vladislav Ostrogov, el pistón neumático de Moscú, y hasta el argentino Marcelino Pampero Carusa, que se ahogó con un trago de agua en el descanso del 7º y se murió. 1946, 22 de junio, Italia, orillas del Trastevere, Estadio Olímpico Giorno Sportivo del Pene Rigatti. El aroma de las delicias italianas que vocean los vendedores, prosciutto caldo all'uso nostro, fatucci di Peringhetti, bocconcino di corazza alla vongole, prato murphy di formaggio, se mezcla con el agrio olor a transpiración que brota de las tribunas y el ringside. Pero no es nada, nada comparado con el acre aroma de la tensión que reposa entre las cuerdas. Las miradas de los púgiles parecen chocar en el centro del cuadrilátero, provocando una serie de chispas que se asemejan a los fuegos artificiales del Año Nuevo nipón. 2 rounds de estudio intensivo parecen presagiar un duro combate. Butcher se comporta con la corrección de un púgil inglés, a pesar de ser desbordado de vez en cuando por el italiano, a la sazón más fuerte que Pampita Ardoin. Sin embargo, pierde la línea noble promediando el tercer asalto, cuando arroja a los ojos de Garzuni un puñado de resina en polvo. El itálico pierde la visión momentáneamente y esto basta para que el americano le sirva un cruzado a la mandíbula que lo envía a la lona. Poco después, se sabe que lo arrojado no era resina, sino sal, y aprovechando que estaba en el suelo, Butcher lo rocía con pimienta, orégano, pimentón dulce y vino blanco. Solo el rudo cuerpo de Carabinieri Montatti pudo impedir que el yankee devorara la segunda nalga del campeón, ya suspendida entre la lengua y el paladar. Harrison, el caníbal Butcher, fue suspendido de vida por el tribunal de la OMD, luego de comerse a uno de sus miembros con papa noisette. ¿Lo sabía? Bueno, este fue otro dato al pedo en la historia del deporte. Hasta la próxima, amigos. Esto fue otra sección de ¿Cuál es Sport? Así pasó Nuncio del Mar con la historia del deporte mundial. Chao, papirri. ¿Cuál es Sports? Para su línea de indumentaria deportiva profesional presenta otro momento inolvidable de la historia del deporte mundial. En la voz de Nuncio del Mar. La historia del boxeo profesional es cuna de interesantes boconeadas por parte de sus protagonistas. Muchos recuerdan hoy la escuela de prepotencia verbal, inaugurada oficialmente por Cassius Clay o Muhammad Ali, y continuada por ejemplos que incluyen al argentino Oscar Ringo Bonavena, que en paz descanse. Y vayan algunos de ellos para graficar el comentario que hoy nos ocupa, amigos. Voy a barrer el piso del ring con el polaco, John Miller, 1971. Lo saco del ring antes del cuarto, Sergei Krapov, 1977. No me va a durar hasta el final, Rico Querusa, 1980. Aunque sin duda la más pomposa, barroca quizás, fue la de Jorge Locomotora Castro en 1991, que dijo: en el segundo lo voy a dormir con la zurda, mientras con la derecha le manoseo las tetas a la esposa y con el pie izquierdo le pego patadas en el culo a la madre. A pesar de los exabruptos verbales, epítetos desconsiderados emitidos generalmente en conferencia de prensa para impresionar a los medios, pocos fueron los púgiles que pudieron cumplir con sus amenazas. Pero en esta miscelánea propuesta por estos micros, es menester destacar el papel de Miguelito Mostaza Calerga, muchacho criado en Spegazzini, que tuvo su oportunidad de pelear por el título Walter en 1994 contra el misionero Carlos Sonchone. Lo voy a tumbar en el primer asalto, prometió Calerga con una simpleza digna de sus humildes orígenes. Sus declaraciones cayeron en saco roto cuando la tragedia golpeó la puerta de Sonchone. El misionero había decidido radicarse en la gran urbe capitalina luego de conseguir el título Walter argentino, tras derrotar por puntos al catamarqueño Beto Puñeta Basur. Para esto, hizo base en una pensión del barrio del Once, esperando que la federación le depositara los 35.000 pesos correspondientes a la bolsa por el combate contra Basur. Entre sus planes se encuentra comprar un departamentito en Valvanera, cercano al gimnasio de Don Avelino Glostoro, donde entrena casi 12 horas diarias. Finalmente, un llamado del Banco Sudeste le confirma que el dinero ingresó en su cuenta y hacia allí se dirigió el misionero con toda su ilusión a cuestas. Quiso el destino que mientras aguardaba frente a la caja 4,
un atraco a mano armada terminara en un fiero tiroteo entre los malvivientes, los guardias de seguridad y 8 efectivos de la Federal, con tanta mala suerte que una bala calibre 45 impacta en el parietal derecho del púgil, terminando con su vida instantáneamente. Muchos cronistas cometieron el error de asegurar que, dado el hecho policial, Miguelito Mostaza Calerga no podría cumplir jamás con su promesa de tumbarlo en el primer asalto. Lo cierto es que la bala salió de la pistola automática de Calerga, parte de la banda de cacos que se tiroteó en el Banco Sudeste. Y no solo lo tumbó, sino que además era su primer asalto porque hasta ese día nunca había afanado a mano armada. ¿Lo sabía? Bueno, este fue otro dato al pedo en la historia del deporte. Hasta la próxima, amigos. Esto fue otra sección de ¿Cuál es Sport? Así pasó Nuncio del Mar con la historia del deporte mundial. Chao, papirri. ¿Cuál es Sport? Para su línea de indumentaria deportiva profesional presenta otro momento inolvidable de la historia del deporte mundial. En la voz de Nuncio del Mar. Las discusiones acerca de qué debe ser considerado deporte y qué no pueden transformarse en algo tan extenso como fútil. ¿Quién hubiera pensado hace algunos años, por ejemplo, que 6 camioneros corriendo picadas como locos terminaran formando la National Federation of Truck Races de los Estados Unidos? O que un señor en una moto, saltando 12 autos en llamas, llegara a imponer esa demente disciplina como deporte. O que unos negros que tiran una pelotita a un aro sean considerados, desde no hace mucho, jugadores profesionales. Muchas son las curiosidades de este ancho mundo de la competencia deportiva. Es por eso, amigos, que hoy quiero referirme a una jugosa anécdota que guarda el billar. A la sazón, un deporte que ha alcanzado ribetes internacionales en más de una oportunidad con destacados protagonistas argentinos. Por eso, hoy traigo a la memoria la señera figura de Agripino Mantase, probo trabajador del paño verde, altísimo difusor de la cultura billarística, prócer de un deporte que corrió el serio riesgo de quedar sepultado en el olvido ante el avance del foráneo pool de tanto éxito actual entre la joven muchachada de nuestro país. Desde sus comienzos en el humilde barrio de Las Cañitas, cuando en vez de restaurantes cajetillas solo había una pulpería de mala muerte, don Agripino Mantase se hizo de un nombre con su inigualable pericia en el billar a 3 bandas. Y destaquemos que en aquella época todo era absolutamente amateur, no como hoy, que existen una federación de billar, una asociación de billar y una organización mundial de billar, que se reúne mensualmente para organizar cosas, comer saladitos y tomar un champucito. Pero en todas y cada una de ellas, recuerdan la figura de Agripino, quien, tras obtener todos los títulos posibles, se retiró en 1959. Pero volvió. Ante el avance del pool salió de su ostracismo, dispuesto a reivindicar la figura de su deporte, asegurando que era capaz de imponerlo entre la purretada. El billar a 3 bandas va a volver a brillar con luz propia, aseguró. 1991. 36 billares en el barrio de Congreso, capital federal de la Argentina. Cuando comenzó la exhibición, había solo 4 personas, 3 muchachos curiosos y un borracho que estaba de la noche anterior. Pero al finalizar, casi 7.000 almas desbordaban el local y gran parte de la avenida Callao, porque don Agripino Mantase, apelando a toda su sapiencia, jugó como nunca billar a 3 bandas, y las 3 bandas fueron los Redondos, la Renga y los Piojos. Un poco más tarde, días antes de morir, intentó reeditar su éxito con la banda del Gordo Valor, la banda Elástica y la banda del Golden Rocket, pero le fue como el orto. ¿Lo sabía? Bueno, este fue otro dato al pedo en la historia del deporte. Hasta la próxima, amigos. Esto fue otra sección de ¿Cuál es Sport? Así pasó Nuncio del Mar con la historia del deporte mundial. Chao, papirri. ¿Cuál es Sport? Para su línea de indumentaria deportiva profesional presenta otro momento inolvidable de la historia del deporte mundial. En la voz de Nuncio del Mar. No hace mucho tiempo, y gracias a la magia del videotape, tuve la oportunidad de revivir el combate que sostuvieron Joe Foreman y Stu Garelo hace apenas un puñado de meses. Y escuchando a los colegas comentaristas de la ESPN, no pude menos que notar que la desinformación puede clavar sus afiladas garras en los profesionales más prestigiosos. Porque hablaban del campeón
como del boxeador más veterano con el que contó jamás la escena del pugilato. Craso error. Me extraña que periodistas de la talla de estos muchachos no hayan recordado la inolvidable figura de Dilbert Carlson, tal vez el hombre poseedor del récord más abultado, 3.457 combates a lo largo de su historia profesional. De ellos, 3.406 los ganó antes del límite, 48 por puntos. 2 lo perdió y 1 en Las Vegas quedó sin decisión porque fue tan aburrido que al momento de fallar, los jueces se habían ido a tomar unos copetines al Desert Inn. Fue precisamente una de las 2 peleas perdidas la que marcó el regreso del inglés Carlson. Se había retirado en 1958 a la edad de 49 años, dejando vacante la corona de los pesados, versión de la Global Boxing Association, tras casi 30 combates ininterrumpidos. Regresó a su pueblo natal, una aldea de pescadores llamada Fisher Place, e invirtió los 40 millones de libras ahorrados en sus años como profesional en un negocio de importación de canicama. De más está decir que nadie en Fisher Place comía pescado ni nada que se le aproximase. La saturación orgánica que habían provocado los frutos de mar en sus habitantes a lo largo de cientos de generaciones los obligaba a comer solo churrasco, y luego de 12 años, la canicama Import Carlson fue a la quiebra. El inglés sobrevivió algunos años más como entrenador en el gimnasio de Sir Bret Higgins, el picahígados de Sheffield, llamado así porque también regenteaba un negocio de comida para gatos. Pero Dilbert Carlson no disfrutaba de la vida. La gloria, el lujo, la fama, los caprichos cumplidos, la compañía de bellas mujeres, el favor de muchachitos lampiños y menores de edad, todo aquello había quedado en el pasado y acosaba al ex púgil como un molesto moscardón de verano, de esos verdes pegajosos, zumbadores, y por eso planeó su regreso. 1990, septiembre, Londres, Estadio Sgt. Pepper. Con una monumental campaña publicitaria se promocionó el regreso del siglo, en el que el británico de 82 años se mediría contra Louis el cirujano Gassup, 23 años, una joven promesa del pugilato oriunda de Detroit, Michigan, de cuerpo perfecto y excelente técnica, invicto en 32 peleas. Eran juventud y potencia contra la experiencia del británico. En el segundo round, Carlson tenía la cara como si alguien hubiese descubierto en ella una veta de cobre procediendo a dinamitarla. Por sus párpados cerrados no pasaba ni el aire. El protector bucal no encontraba dientes de los que agarrarse y en su pómulo derecho asomaba una astilla de hueso. A los 20 segundos del tercer asalto, haciendo acopio de una elasticidad que ya no tenía, quiebra la cintura logrando que el americano falle un upper demoledor que lo deja mal parado. Carlson decide poner en práctica toda su experiencia, aprovechar el desliz del joven púgil y en un solo movimiento le parte la silla de ruedas en la nuca. Gassup no volvió a levantarse, pero Dilbert Carlson fue descalificado. ¿Lo sabía? Bueno, este fue otro dato al pedo en la historia del deporte. Hasta la próxima, amigos. Esto fue otra sección de ¿Cuál es Sport? Así pasó Nuncio del Mar con la historia del deporte mundial. Chao, papirri. ¿Cuál es Sports para su línea de indumentaria deportiva profesional? Presenta otro momento inolvidable de la historia del deporte mundial. En la voz de Nuncio del Mar. Hoy en día es más que frecuente y lentamente se transforma en gran negocio esa aberración conocida como boxeo femenino. ¿Qué puede llevarlo, gentil oyente, a disfrutar del lamentable espectáculo que brindan 2 damas trenzadas a golpe de puño? Tal vez una fantasía inconsciente que le hace creer que se están peleando por usted, cuando en realidad todos sabemos que se están peleando por mí. Pero más allá de las explicaciones psicológicas que mis escuetos conocimientos del tema puedan brindar, lo cierto es que el pugilato de féminas ya se ha impuesto como espectáculo de semifondo para combates en serio. Pero, ¿cómo nació esta disciplina? Si bien su creación es reciente, pocos saben la verdad de esta historia que nada tiene que ver con la igualdad de sexos. El boxeo femenino no es el fruto de la presión de estos grupos de machonas autoproclamadas feministas, sino de la mera casualidad y visión del negocio. Todo empezó con las señoritas que se pasean ligeras de ropa por el ring, anunciando el número de round que estamos a punto de presenciar. 1994, Las Vegas, Salón de los Deportes del Mike Torello Hotel. El campeón Mike Tyson se prepara para demoler al italiano Giovanni Spazzi en lo que es la 8ª defensa de su título.
Mas no son los profesionales mencionados los protagonistas de esta historia, amigos, sino dos beldades incomparables, dos churros bárbaros. Me estoy refiriendo a Mary Lou Bacon, oriunda de Tennessee, y Ann Susan Flaherty, una muchacha nacida en Brooklyn. Tras un pasado un tanto oscuro por parte de ambas, que incluye almanaques de gomería, parte de atrás de naipes pornográficos y espectáculos como bailarinas en bares de la Ruta 95, logran ganar su lugar como centro de todas las miradas en los descansos de los grandes combates, paseándose sinuosamente por el ring, exhibiendo su cartelito de 1, 2, 3 o el round que sea, así como generosas porciones de sus glúteos y senos. Y no es simple asimilar el cambio. De ser observadas por 10 o 12 camioneros borrachos y babosos, pasaron a ser admiradas por 35.000 espectadores borrachos y babosos, y el asunto se le subió a la cabeza. En la pelea Tyson-Spatzy, Mary Lou debía pasearse con los números impares y Ann Susan con los pares. Tal vez las luces, la transmisión vía satélite a todo el mundo, el rugido incesante de la multitud que colmaba el salón de los deportes, la embriagadora miel del reconocimiento masivo, hicieron que Mary Lou se adelantara a Ann Susan y tras subir con el número 1, volvió a hacerlo con el 2. Creyendo que su compañera intentaba menoscabar su trabajo y quitarle el puesto, esta última trepó al ring saltando las cuerdas y cayendo sobre ella como una gata salvaje. Lo que siguió fue vergonzoso. Las dos damas se trenzaron en una amalgama de golpes de puño, arañazos, tirones de cabello, mordeduras. Ante la atónita mirada de los hombres que estaban en el ring, léase Tyson, el italiano, los segundos y el árbitro, Ann Susan y Mary Lou se prodigaron en violencia, mientras sus minúsculas bikinis eran totalmente despedazadas, dejando sus cuerpos desnudos, transformados en una obra surrealista de carne y sudor rodando sobre la lona. Me acuerdo que el italiano peleó todo el segundo round con una erección que mantuvo a Tyson a distancia, y el campeón se salvó porque directamente se frotó a sí mismo antes que sonara la campana. El inefable Don King vio la beta comercial en el asunto, y hoy en día la cosa está blanqueada y hasta se hacen apuestas. ¿Lo sabía? Bueno, este fue otro dato al pedo en la historia del deporte. Hasta la próxima, amigos. Esto fue otra sección de ¿Cuál es Sport? Así pasó Nuncio del Mar con la historia del deporte mundial. Chao, papirri. ¿Cuál es Sports para su línea de indumentaria deportiva profesional? Presenta otro momento inolvidable de la historia del deporte mundial. En la voz de Nuncio del Mar. ¿Cuántas veces, amigos del boxeo, hemos oído hablar del tercer guante? Los relatores suelen definir así a la cabeza de aquellos púgiles de técnica sucia, quienes utilizan la parte más dura de su cráneo para golpear a sus adversarios, generalmente cuando las instancias del combate los llevan a un cuerpo a cuerpo. Y lamentablemente para el deporte, han existido casos tristemente célebres de peleadores que hicieron de la utilización del tercer guante un verdadero arte. Basta recordar el caso de Tom Predator Clooney, quien en una muestra de descaro total se entrenaba golpeando con su frente medias reses congeladas en el frigorífico de su primo Vinnie Clooney. Los cabezazos propinados por Predator Clooney los llevaron a obtener la corona mundial de los cruceros, versión AMB, aunque existen versiones que afirman que el título lo obtuvo amenazando con darle de cabezazos a los jurados en sucesivos combates. Cabe recordar que Predator terminó su carrera en prisión luego de un intento de asalto al Chase Manhattan Bank, en el que intentó amedrentar con su cabeza a un guardia de seguridad estando a 7 metros de distancia. Pero no es Clooney de quien hablaremos hoy, sino de un púgil argentino que hizo carrera un poco antes de que se inventara el videotape, allá por 1940-1941. Tal vez los más veteranos lo recuerden. Me refiero a Marcelo Pipino Gatti, el muchacho nacido en los pagos de General Madariaga y que fuera apadrinado por Pancho Lecture, el padre de Tito. Gatti tuvo una carrera meteórica, pletórica de sangre y dolor, infligido a sus adversarios quienes, invariablemente, finalizaban los combates con inconmensurables cortes en la zona superciliar, pómulos hinchados y bocas partidas. Sin embargo, lo notable es que de los 58 knockouts conseguidos por Gatti, 56 llegaron por golpes a la zona baja, especialmente al hígado. La comisión de boxeo sospechó que Pipino utilizaba el llamado tercer guante e inició un seguimiento minucioso de sus combates. 3 destacados y veteranos profesionales observadores de la federación pudieron constatar que cada herida abierta en los contrincantes del boxeador era infligida solo por sus poderosos puños, 2 pistones de locomotora enloquecida, 2 martillos neumáticos desbocados, 2 mazos de demolición psicóticos e implacables. Y de su tercer guante
no se habló más. Tiempo después de conseguir su título mundial, tras derrotar a Jeremy en Pomaperros Carson en 4 asaltos, una jornada memorable en el Caesars Palace de Las Vegas, Gatti fue descalificado e inhibido de por vida. Sucede que con la creación del videotape se supo la verdad. Sus adversarios caían con el hígado destrozado porque el tercer guante del argentino no estaba en su cabeza. Les pegaba con la punta del pete, un aparato descomunal y sólido como el titanio. ¿Lo sabía? Bueno, este fue otro dato al pedo en la historia del deporte. Hasta la próxima, amigos. Esto fue otra sección de ¿Cuál es Sport? Así pasó Nuncio del Mar con la historia del deporte mundial. Chao, papirri. ¿Cuál es Sports para su línea de indumentaria deportiva profesional presenta otro momento inolvidable de la historia del deporte mundial en la voz de Nuncio del Mar? No hace mucho hablamos del torneo de Roland Garros y de cómo fue así bautizado por el notable aviador de la Primera Guerra Mundial. Pero seguramente la inquietud de nuestros amigos oyentes no se detiene aquí, y es por eso que a falta de algo mejor, creí pertinente relatar el porqué de otros nombres que se circunscriben a la actividad deportiva de nuestro país y del mundo. Pocos saben, por ejemplo, por qué la Copa Davis ha recibido ese nombre, y así anda el país con tanto ignorante suelto. Nacida en los Estados Unidos, la Copa Davis se llama así en honor al notable músico de jazz Miles Davis, un morocho que solía soplar la trompetita con cierta dignidad. Claro que en un principio no se organizaba de la forma en que la conocemos actualmente. Realizada por primera vez en 1932, la Copa Davis no se jugaba originalmente con raqueta. Los contrincantes insertaban las pelotitas en la boca de sus trompetas, procediendo luego a soplarlas con fuerza suficiente para hacerlas salir despedidas, intentando pasar la red. El problema era para el que la recibía, ya que tenía que aspirar con más fuerza aún de la que soplaba para que se metiera en la boca de su propia trompeta. El sentido común luego hizo que se cambiaran los elementos, siendo reemplazados por raquetas tradicionales comunes y silvestres. El nombre Copa Davis se mantuvo de todas formas en respeto al músico, ya que Miles Davis era de darle a la copa bastante tupido y, según las más respetadas enciclopedias musicales del jazz universal, siempre tocaba en pedo. Algo similar ocurrió con Boca Ratón, liga organizada en sus inicios por el dibujante Walt Disney y en la cual los tenistas debían participar disfrazados del ratón Mickey. De más está decir que la performance de los mismos era más que lamentable. Se enredaban en sus zapatones, con las máscaras no podían ver un soto, siempre le pifiaban a la pelotita y encima, hay que reconocerlo, se sentían bastante pelotudos. No quiero dejar este micro sin antes responder a un gentil pedido de un oyente, el señor Valdemar Péculo de Zárate, quien me consultó acerca del significado de las siglas de algunas señales deportivas del sistema de televisión por cable. PSN, estimado Valdemar, es la sigla de por siempre Nuncio, mientras que ESPN, ESPN en criollo, quiere decir estamos saliendo por Nuncio. Debo dejar la humildad de lado para decir que hace algunos años, efectivamente, le di una mano a los gringos para que su sueño de los canales deportes sea una realidad. Por su última pregunta, amigo, no tengo respuesta. Aún no sé si TIC quiere decir transeros y corruptos, traidores y corpiños o trolos y cocainómanos. Se lo debo para la próxima y dispense mi ignorancia. Pero por las otras solo me resta preguntarle, ¿lo sabía? Bueno, este fue otro dato al pedo en la historia del deporte. Hasta la próxima, amigos. Esto fue otra sección de ¿Cuál es Sport? Así pasó Nuncio del Mar con la historia del deporte mundial. Chao, papirri. ¿Cuál es Sports para su línea de indumentaria deportiva profesional presenta otro momento inolvidable de la historia del deporte mundial en la voz de Nuncio del Mar? Existen elementos ajenos al fútbol que ya se han transformado en íconos de ese deporte. Pongamos por caso los gorritos. Son ajenos porque no hemos visto aún un arquero bajo los tres maderos con un gorrito piluso o con uno de esos repulsivos gorritos arlequín. Pero ya son parte del folclore futbolero. Lo mismo sucede con los alfileres. Desde su empleo en el campo de juego por parte del doctor Bilardo, a quien de paso aviso que voy a votar en su próxima candidatura a presidente, se han instalado como una herramienta de pícara utilización.
Y a quienes critican el accionar del mejor técnico que ha dado el fútbol argentino, despreciables advenedizos que se embanderan en el fair play y que en un encuentro de fútbol 5 te operan en el primer avance, debo decir que mejor harían en aprender algo de historia del deporte antes de hablar con liviandad. Pongamos por caso el ejemplo del uruguayo Nelson Carreras, técnico del Nacional de Montevideo en el periodo 1944-1947. En solo 3 años se alzó con 6 títulos, 4 de ellos internacionales. Y mientras los libros hablan de la imbatible delantera formada por Carrasco, Moliterno y Pajés, o de la impenetrable defensa de Gorzuni, Mateo, Boller y Vincenzo, no mencionan la gilet puesta de canto en la punta de los botines o el punzón adherido a la banda de capitán de Washington Senseni. Todavía guardan mis retinas aquel encuentro con el Dos Bandeiras de Porto Alegre, en el cual, saltando en un córner, Sensini le tatuó el retrato de Juan Manuel de Rosas en la cara a Jorginho Bombao. Pero peor es el caso que en los círculos más especializados y veteranos de la prensa, y que solo se comenta en voz baja, se conoce como los perritos de Andreas Tramontina. Andreas Tramontina era un ex sargento de la Policía di Firenze, devenido en técnico, y que asumió en el Parma en 1956. El sistema de perritos solo era empleado en encuentros claves, y yo tuve la fortuna y el privilegio de ser testigo una calurosa tarde de verano de 1957 en Tivoli. El Parma estaba empatado en 0 con el Celta de Vigo por la Eurocopa. Minuto 88 del encuentro. Giovanni Curretto shotea un tiro de esquina que cae en el impenetrable área de Manolo Triguño, impecablemente defendida por Alio, Porretas, Romero y Aute. Sabiendo que Romero llegaría antes que él, Stefano Garzoni, en pleno salto, saca una 22 de su media y le pone un tiro en la nuca al defensor, revoleando el arma a la tribuna de la parcialidad ibérica y sirviendo un cabezazo certero que infla la red de los españoles. Resultado: 1-0 para los tanos, 347 gallegos presos por homicidio en primer grado y el Parma dando la vuelta, levantando la Eurocopa. Por eso, antes de emporcar el nombre de un hombre íntegro y probo como el doctor Bilardo, tengamos en cuenta lo que son verdaderas atrocidades. ¿Lo sabía? Bueno, este fue otro dato al pedo en la historia del deporte. Hasta la próxima, amigos. Esto fue otra sección de ¿Cuál es Sport? Así pasó Nuncio del Mar con la historia del deporte mundial. Chao, papirri. ¿Cuál es Sports? Para su línea de indumentaria deportiva profesional presenta otro momento inolvidable de la historia del deporte mundial, en la voz de Nuncio del Mar. Lejos de querer despertar una airada polémica con el señor don Julio Grondona, y menos aún con Carlos y Juan Cruz Ávila, hombres que han puesto al fútbol y sus transmisiones en lo más alto de la calidad mediática, debo decir que la iniciativa de transmitir un quinto partido por el sistema codificado, o como se lo conoce en Estados Unidos, pay-per-view, es una especie de choreo innombrable, un acto de piratería que hace que Barbanegra sea más bueno que Bambi en pleno 4 de Ritalina. Ya venían currando de lo lindo con el tema del clásico del domingo, porque sepan ustedes, purretes oyentes de la Rocky Pop, y sepan disculpar si peco de anacrónico, que hasta hace 10 años el único clásico que existía era Boca River. Pero con esto de tener que desembolsar el jornal para ver fútbol por cable, llegamos a ver San Lorenzo Los Andes en calidad de clásico. ¿Cuándo fue que se hicieron eternos rivales? ¿Qué pasó que me lo perdí? ¿Se me hizo larga la siestita? ¿Me morí y volví como Víctor Sueiro, que en paz descanse y en paz reviva? Bueno, ahora agregan un quinto partido para que los alicaídos clubes cuenten con más ingresos. Es como el incentivo docente, con la diferencia de que en vez de un senador se lo están quedando Barrio Nuevo o Macri. De todas formas, debo decir que la cosa podría ser mucho peor. Recuerdo que en Italia, en el año 1988, el balompié atravesaba una crisis similar. La FAFI, Federación Asociada del Fútbol Italiano, cerró un trato con Torneo Anche Competizione, por el cual inauguró una cadena de 160 canales codificados a un costo básico de 400 liras por señal. No solo podían verse los 18 partidos en directo, sino que uno podía elegir qué cámaras mirar, lo cual era un gran avance para la época. Pero también había canales que transmitían el túnel, lo cual, salvo por 3 minutos semanales, era más aburrido que el último long play de REM.
El micro, donde además del viaje de su equipo favorito podía verse al chofer durmiendo, tomando un capuchino, tirándose un pedo. Los entrenamientos en directo, en los cuales el picado se relataba como si fuera la final de la Eurocopa, e inclusive algunos jugadores cerraron tratos que permitieron transmitir desde la intimidad de su hogar. Así se pudo ver, por ejemplo, cuando Giovanni Cozza, zaguero del Napoli, mató a su cuñada luego de que ésta le tomara toda la falopa que alguien le había llevado desde Argentina. Pero el canal más visto era el que transmitía Gran Vestuario. El equipo del Parma había firmado un contrato que obligaba al equipo a vivir en el vestuario equipado con más de 30 cámaras durante 3 meses. Uno podía verlo las 24 horas del día y algunos afortunados hasta pudimos ser testigos de la famosa pelea que Angelo Mandoni y el senegalés Namami Butanga tuvieron en las duchas, que empezó a los insultos, siguió a los galletazos y terminó cuando empezaron a culiar entre ellos abajo del agua que mojaba sus torneados cuerpos de deportistas de alto rendimiento. ¿Lo sabía? Bueno, este fue otro dato al pedo en la historia del deporte. Hasta la próxima, amigos. Esto fue otra sección de ¿Cuál es Sport? Así pasó Nuncio del Mar con la historia del deporte mundial. Chao, papirri. ¿Cuál es Sports? Para su línea de indumentaria deportiva profesional presenta otro momento inolvidable de la historia del deporte mundial. En la voz de Nuncio del Mar. Qué importante, amigos, es para un club contar con un buen semillero. No me refiero a aquel que trabaja de ensemillar el campo de juego para que la gramilla sea el atractivo final de un estadio. Aquel que lo cuida y riega sin descanso y a veces hasta llega a formar caprichosos arabescos que matizan en distintos tonos de verde figuras que pueden ir desde el escudo del club hasta un poderoso zorongo que apunta al banco visitante. No, estoy hablando del semillero como cuna de grandes jugadores en potencia, corralitos que albergan a los Maradonas, Saviolas y Batistutas del mañana. Fundamentales para no andar gastando plata más adelante e imprescindibles para la economía del club. Cuando los vendan a $1 millón el kilo vivo de carne, los semilleros se han transformado en algunos casos en verdaderos objetos de celo por parte de instituciones como Argentinos Juniors o Newell's Old Boys. Y hoy en día son puntos de discordia en algunos clubes. Por ejemplo, el mismísimo Carlos Bianchi ha sido acusado injustamente de no prestar atención a las inferiores. En la otra punta, el Bambino Veira ha sido acusado injustamente de lo contrario, de darle demasiada bola en el sentido literal de la palabra. Pero nada supera el caso del Sportivo Carrasco, prestigiosa y pionera institución charrúa que en el año 1989 sufriera uno de los peores escarnios mediáticos cuando se dieron a conocer algunos métodos de desarrollo de los pibes que no eran del todo ortodoxos. Manejado por un científico alemán sobreviviente de la Segunda Guerra, el Dr. Helmut Strudel, el semillero era una verdadera fábrica de cracks. Basta recordar el caso del Botija Ferrarazo, que terminó como líbero del Manchester, o el de Washington Canceri, a la postre wing derecho del Parma, bautizado por Víctor Hugo Morales, el Comechotos, dada su pasión por esa forma de emparedado uruguayo. Lo que se supo a finales de los 80 fue que Strudel empleaba técnicas de clonación e injertos como si de plantas se tratara. Todo comenzó con una sospecha por parte de los dirigentes de Peñarol de Montevideo, quienes confirmaron que desde 1945 ningún padre anotaba a su hijo para las inferiores del Sportivo Carrasco. Entongado con los médicos de otros clubes, el científico germano conseguía restos de piel y sangre de los más prestigiosos profesionales de otras instituciones para obtener muestras genéticas de los mejores y reproducirlas. Fue así que pudo confirmarse que el pibito Saviola no es sino un clon de Enzo Francescoli y que cuando Diego Maradona aseguró que le habían cortado las piernas fue cierto, ya que Strudel lo hizo para injertárselas al famoso conejito. ¿Lo sabía? Bueno, este fue otro dato al pedo en la historia del deporte. Hasta la próxima, amigos. Esto fue otra sección de ¿Cuál es Sport? Así pasó Nuncio del Mar con la historia del deporte mundial. Chao, papirri. ¿Cuál es Sports? Para su línea de indumentaria deportiva profesional presenta otro momento inolvidable de la historia del deporte mundial. En la voz de Nuncio del Mar.
Muchas veces los deportistas argentinos son tomados a la chacota por periodistas advenedizos que hacen de la burla un brillante negocio. Esto sin ofender a los colegas que mañana a mañana hacen lo suyo en esta prestigiosa emisora. A veces me duele escuchar la frase "otra mentira argentina que se cae" cuando un compatriota es eliminado en un torneo de tenis, un partido de rugby, una carrera de Fórmula 1 o un match de boxeo. Porque deberían saber, y los grandes sí lo saben bien, que de ellos depende el lucimiento del deporte en sí. Pongamos por caso a los muchachos que recientemente, y aprovecho el hueco para felicitarlos en forma calurosa, lograron clasificar para la Copa Davis, torneo en el que la Argentina no figura desde el año 1992. Sabemos que no van a llegar ni a octavos, que cualquier pipistrelo con apellido extranjero va a barrer con ellos el suelo del Kurt, que se volverán humillados, mordiendo bronca y con la falsa idea de que todo fue al cohete. ¿Pero qué pretendemos? ¿Que la Davis empiece directamente con la final entre Sampras y Agassi? Sería un ahorro de tiempo y esfuerzo, sí, pero también un papelón. Piensen un minuto. ¿Les gustaría que Michael Schumacher corriera solo y después de 50 vueltas subiera al podio? No. Entonces, no es necesario un Fontanita, un Mazacane, alguien que quede en el camino o figure entre los 20 últimos. ¿Qué sería, me pregunto, de los All Blacks si no existieran los Pumas? ¿Se taclearían entre ellos? ¿Qué sería del fútbol sin un Ferro, un Platense, un Unión o una selección de Chile? Un embole que solo aplaudirían Julio Grondona, Carlos Ávila y Marcelo Araujo. Lo que pocos saben es que estamos hablando de verdaderos atletas que se preparan toda una vida para ser los auténticos deportistas del montón y a mucha honra. Toda escuelita de fútbol, toda escudería, todo gimnasio y todo club tiene su división de deportistas del montón. Alumnos que han demostrado que su habilidad llega hasta ahí nomás, que asumieron que ni en pedo podrían llegar a ser quintos en nada y que dedican su tiempo y esfuerzo a hacer dignos papeles de relleno. Y son los que ponen color a las competencias, los que realzan la figura del vencedor, los que mantienen en movimiento la venta del negocio de entradas cuando, intentando mantener la ilusión, un montón de argentinos viaja a alentarlos a remotos confines del planeta, sabiendo que al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen. Deberíamos honrarlos más seguido, utilizar más a menudo la palabra gladiadores o la frase los que van por la hazaña. ¿Lo sabía? Bueno, este fue otro dato al pedo en la historia del deporte. Hasta la próxima, amigos. Wallace Sports, para su línea de indumentaria deportiva profesional, presenta otro momento inolvidable de la historia del deporte mundial. En la voz de Nuncio del Mar. La extensa y rica historia del boxeo cuenta con probos y admirables casos de deportistas que han sabido sobreponerse a tremendos problemas físicos. Son ejemplos de verdadero tesón que demuestran que en muchas ocasiones el espíritu humano puede brindar el temple y la fuerza necesarias para enfrentar y vencer a la adversidad. Pongo por caso al búlgaro Rudolf Pipipovic, medalla de oro en Berlín, a pesar de su ano contra natura que eventualmente empantanaba el piso del ring. O a John Quiroga, el pistón neumático de Puerto Rico, campeón crucero de la OMD, a quien solía gotearle materia gris por las fosas nasales. O el ibérico Manolo el Pirata Zurriñaga, que llegó a disputar el título mundial frente al mítico Marvin Hagler con un ojo de vidrio y una pata de palo. Sin ir más lejos, el eterno campeón George Foreman aún hoy lucha contra uno de los peores males que puede sufrir el cuerpo humano. Sabrán los entendidos en materia de boxeo que Foreman se queda de pie en los descansos entre round y round, apenas apoyadito en las sogas. Esta actitud, que dicho sea de paso, amedrenta a sus adversarios, es tomada por la crítica especializada como un ejemplo de fuerza y entereza física. Pero la verdad es otra. George Foreman sufre de hemorroides. Para él, sentarse en el banquito es lo mismo que apoyar el culo en una parrilla al rojo vivo, en donde se cocinan clavos oxidados mezclados con ortigas venenosas bañadas en ají molido. Pero ahí está el rey de la hamburguesa, aún cosechando éxito y victorias a granel. Idéntico problema tuvo que enfrentar, hace muchos años y con mucha menos prensa, el argentino Severino Caglioni. Este muchacho oriundo de Venado Tuerto fue una de las grandes promesas del box argentino con proyección internacional en el periodo 1955-1957. Gran cintura, enorme capacidad aeróbica, piernas perfectas, un abdomen casi blindado, mandíbula de acero y una potencia descomunal
caracterizaban al santafesino que, de no ser por ese pequeño problema hemorroidal, podría haber figurado junto a los grandes en la gran historia del deporte de los puños. Entre round y round, los segundos debían aplicar hielo entre las nalgas de Caglioni y a partir del sexto llegaba a su rincón con los pantalones bajos, donde lo rociaban entre los panes con un matafuegos. Incluso en su pelea contra el ruso Igor Prokofiev, llegó a escaparse en los descansos para apoyar sus nalgas desnudas en la gélida superficie de la Siberia antes de que volviera a sonar la campana. Con el paso de los años, sus hemorroides empeoran notablemente y en un combate de exhibición en el tórrido clima de Las Vegas contra el americano Bob Niemitzki, hasta llegó a alquilar una máquina de nieve para que le rociaran el enorme melón que habitaba el centro de sus posaderas. A pesar de todo, Severino Caglioni no abandonó la actividad. Retirado ya del boxeo profesional, decidió apelar a toda su fuerza espiritual para continuar en la órbita del deporte de los puños y trabajó durante 15 años en el gimnasio de don Demetrio Roldán, colgándose de un caño y dejando que los jóvenes púgiles usaran su descomunal hemorroide como punching ball. ¿Lo sabía? Bueno, este fue otro dato al pedo en la historia del deporte. Hasta la próxima, amigos. Esto fue otra sección de ¿Cuál es Sport? Así pasó Nuncio del Mar con la historia del deporte mundial. Chao, papirri.